tras las líneas en... Estoy a punto de conseguir. Trabajé con la junta directa. Los reclusos se quedan más tiempo. Tasa de mortalidad se ha disparado. No. Precauciones necesarias. El jefe, soy la única persona viva que se... Vamos, preso. Decir algo. Hace los presos. Sí, señor. Yo no hice eso. ¿Qué cara? Dios, solo eres un pequeño hombrecito. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades.
decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión.
Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy
y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns. Jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un ex militar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción.
Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales:
Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe, Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia.
Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un ex militar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un ex soldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal.
aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un ex militar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton,
es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto, historia Troy Poe, Mark Herman.
es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad.
La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba.
Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto, historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax.
A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel,
Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación.
Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un exsoldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama.
Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un exsoldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación.
Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal.
El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto, historia Troy Poe. Mark Herman es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder.
Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un ex militar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa. Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa,
comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey. Troy expone la red criminal, pero paga un precio personal. El final deja abierta la posibilidad de una continuación. Rey de la prisión encubierto cuenta la historia de Troy Poe, un ex soldado que se infiltra en una prisión privada para desmantelar una red criminal desde adentro. La película, originalmente titulada Undercover Prison King, es una producción cargada de suspenso y acción. Aquí tienes un resumen más detallado de su trama. Sinopsis de Rey de la prisión encubierto protagonista. Troy Poe, un exmilitar con un pasado turbulento, hereda inesperadamente una prisión privada que ha sido corrompida por una red criminal que opera desde las sombras. Motivación. Decidido a limpiar su nombre y proteger a quienes ama, Troy se infiltra en la prisión haciéndose pasar por un reo. Su objetivo es descubrir quiénes están detrás del sistema corrupto que controla el penal. Conflicto. Dentro de la cárcel, Troy enfrenta amenazas constantes, tanto de los reclusos como de los guardias. Su identidad falsa lo pone en peligro y debe actuar con inteligencia para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Clímax. A medida que se acerca a la verdad, Troy se ve obligado a tomar decisiones extremas para sobrevivir y exponer a los responsables. La tensión crece cuando se revela que algunos de los líderes del crimen están más cerca de lo que imaginaba. Temas centrales: justicia, redención, sacrificio y corrupción institucional. La historia explora cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger a la sociedad. La película ha sido bien recibida por su ritmo intenso y su enfoque en el drama carcelario con tintes de thriller militar. Si te gustan las historias de infiltración, conspiraciones y acción estratégica, esta podría atraparte desde el primer minuto. Rey de la prisión encubierto. Historia Troy Poe. Mark Herman. Es un exsoldado que hereda una prisión privada. Al descubrir que el lugar está controlado por una red criminal, decide infiltrarse como prisionero para desmantelar la operación desde adentro. Melissa Reyes, Abigail Stanton, es una psicóloga que trabaja en la prisión. Ella se convierte en aliada de Troy, ayudándolo a mantener su identidad encubierta mientras enfrenta amenazas constantes. Miles, James C. Burns, es el jefe de seguridad del penal. Aunque inicialmente parece ser un aliado, se revela como el líder de la red corrupta que controla la prisión desde las sombras. Temas centrales: corrupción institucional. La historia expone cómo el poder puede corromper incluso los sistemas diseñados para proteger. Redención y justicia. Troy busca limpiar su nombre y hacer justicia para los internos que sufren abusos. Identidad y engaño. El protagonista debe ocultar quién es realmente mientras enfrenta amenazas constantes. Personajes principales: Troy Poe, Mark Herman. Un ex soldado con habilidades tácticas y un fuerte sentido de justicia. Su infiltración en la prisión lo obliga a enfrentar su pasado mientras lucha por exponer la corrupción. Melissa Reyes, Abigail Stanton, psicóloga de la prisión. Inteligente y empática, se convierte en la única persona en quien Troy puede confiar. Su papel es clave para mantener la fachada de Troy y ayudarlo a entender la dinámica interna del penal. Miles, James C. Burns, jefe de seguridad. Carismático pero peligroso, oculta su implicación en una red de tráfico de influencias, drogas y violencia dentro de la prisión. Su relación con Troy evoluciona de respeto a confrontación total. Desarrollo por episodios. Resumen. Episodio 1. Herencia peligrosa.
Troy hereda la prisión y descubre irregularidades. Decide infiltrarse como reo para investigar desde adentro. Episodio 2. Identidad encubierta. Troy entra en la prisión bajo un nombre falso. Melissa comienza a sospechar de su verdadera identidad. Episodio 3. Alianzas y traiciones. Troy gana la confianza de algunos internos. Miles empieza a sospechar que algo no cuadra. Episodio 4. El núcleo del poder. Troy descubre que la corrupción llega hasta altos mandos externos. Melissa se convierte en su aliada. Episodio 5. La caída del rey.